¿Qué es lo que hace que algunos creyentes enfrenten la vida con mayor valentía y esperanza que otros, aún en medio de grandes obstáculos? En esta mañana, a través de la palabra del Señor, vamos a ser expuestos a la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que hace? Pero hay una historia que leí en las noticias que me impactó mucho, que quiero usarla como introducción, de un señor llamado Ray Blankenship, que estaba preparando su desayuno en su casa y de repente miraba por la ventana en medio de la lluvia que había y vio algo inesperado que le llamó la atención. Tranquilo, con su plato, perdió la tranquilidad al ver a una niña que estaba siendo arrastrada por un canal de drenaje que se había desbordado por toda la lluvia. Ese canal terminaba su recorrido en un túnel debajo de la carretera y desembocaba en un conducto que se tragaría a esta niña completamente. Así que con esta agua corriendo de manera brutal y peligrosa, este hombre no dudó ni un momento y por un impulso que salió de su corazón, sacó una valentía admirable de abajo y corrió, salió de su casa, se tiró al canal, que era relativamente profundo, lleno de caudal, lleno de agua, enfrentó la furia del agua, alcanzó a la niña, le agarró el brazo en medio de todo esto y mientras la corriente lo arrastraba a los dos, violentamente lucharon juntos contra el agua, dieron vueltas, se hundieron, subieron, se empujaron. Cuando iban a llegar al túnel, en el momento último, él pudo sacar la mano. Y a solo 3 pies de distancia del hoyo del túnel, lograron salir. Este hombre sacó a la niña, fue salva, y su increíble ensayo de valentía le valió una medalla de plata de la Guardia Costera. Porque además de su valentía, hay un dato que no les dije: el hombre no sabía nadar. Lo que cambia todo el panorama. Esto nos recuerda algo fundamental: debemos enfrentar las cosas con valentía. ¿Qué es lo que hace la valentía? ¿Y de dónde viene la valentía de nosotros? No sé de dónde vino la de este hombre, pero hoy vamos a ver de dónde viene la de los hijos de Dios. Estamos llamados a enfrentar los retos con fe y determinación, confiando en un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa que Él ha determinado hacer, incluso cuando nuestras propias fuerzas son insuficientes y somos incompetentes, como usualmente lo somos. Así que esta mañana vamos a descubrir estas cosas. Y quiero confesar que mientras estaba delante del Señor esta semana, preparándome con este texto, mi vida realmente fue impactada por este texto, por este tema. Mientras leía esta historia que vamos a leer, las lecciones que podemos, los principios que podemos sacar de ella, he sido confrontado yo mismo con la realidad de cómo caminar mi vida cristiana. Vamos a sumergirnos en este tema y descubrir las formas en que Dios nos está llamando a crecer y a avanzar y a caminar con fuerzas renovadas, con determinación. Yo los invito a ustedes a que me acompañen también en este tiempo, para que esta palabra también sea de bendición para ustedes. Amén. Sí, quiero que me acompañen a Números capítulo 13, versículos del 25 al 33. Dice así, Números 13, del 25 al 33. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación. Y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades, fortificadas y muy grandes,
Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev. Los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, a tu palabra, Señor. Queremos que tú hables a nuestros corazones a través de ella. Abre nuestros ojos de manera que ilumine nuestro entendimiento para poder comprender esas cosas que tú quieres que entendamos para caminar en obediencia en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Padre. Oro porque tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, haciéndonos comprender estas cosas, tocando el corazón de nosotros, Señor, transformando nuestro entendimiento, renovándolo, Señor. Y también oro por aquellos que están aquí que no te conocen, para que sean impactados por el Evangelio y te conozcan también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esto que acabamos de leer se da en el contexto de la historia de Israel siendo liberada de Egipto. Ya Israel ha salido de Egipto, ha atravesado el desierto de Sinaí y ahora está a las puertas de Canaán, que es la tierra prometida. Esta tierra estaba habitada por diversas naciones. Estas naciones eran conocidas por varias cosas: por idolatría y por prácticas paganas. Además, esta región era una región muy estratégica en el sentido geopolítico, porque está en el paso entre África y Europa y Asia. Los cananeos habían prosperado, vivían en ciudades fortificadas por esta causa, organizados militarmente, muy bien. Además, tenían una agricultura evidentemente avanzada, como vemos el reporte de los espías. Sus deidades eran Baal, Acera y otros dioses. Y los cultos, escuche bien, incluían el sacrificio de niños. Israel era una nación nueva que estaba surgiendo y tenía un Dios diferente. Y esta conquista no solo era una guerra de conquista de una tierra, era un pacto, producto de su pacto con Dios, de las promesas de Dios. E implicaba un choque cultural y espiritual muy fuerte, además de militar. Los israelitas estaban siendo formados por Dios como pueblo y aprendiendo qué significa confiar verdaderamente en Dios. Ya han pasado 15 meses del cruce del Mar Rojo y estamos aquí, a las puertas de la tierra prometida. Esta historia, que es la historia de los 12 espías, comienza en este punto crucial de transición, que iba a ser de transición del pueblo de Israel. Después de ser liberados de Egipto, Dios había llevado a este pueblo al umbral de la tierra prometida. Y esta tierra prometida no era solo un destino geográfico para ellos, era también parte integral del pacto de Dios y del plan redentor de Dios para su pueblo. Moisés está ahí siendo guiado por Dios y elige 12 espías, 12 personas que se les encargó la labor de ir a esta tierra de Canaán y explorarla. Entre ellos estaban 2 personajes que son nombrados: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón. Estos no fueron seleccionados por sus méritos principalmente. Dios guió a Moisés a seleccionar cada uno de estos hombres en su providencia para usarlos como instrumentos de su propósito. Josué y Caleb deseaban no solo ver una tierra, sino la promesa de Dios cumplida para su pueblo. Sus deseos no estaban simplemente centrados en algo material, sino en el plan de Dios.
para su pueblo. No su propia gloria, sino la fidelidad de Dios y su pacto. Caleb también, junto con Josué, compartía esto. Estos habitantes de Canaán no eran nada en comparación con el Dios en el cual Caleb había puesto su confianza. Ellos entendieron el desafío, pero también entendieron el Dios que estaba con ellos. Así que al explorar Canaán, los espías se encontraron realmente con un territorio, como Dios había dicho, abundante, pero habitado por pueblos muy poderosos, ciudades fortificadas. En realidad, este evento fue una prueba de fe para este pueblo, para estos hombres, para ver si estaban confiando en Dios y no en su esfuerzo humano, en sus fuerzas. Josué y Caleb vieron los desafíos a través de otra lente completamente diferente, sino a través de la lente de la soberanía de Dios para su pueblo. Para ellos la presencia de estos gigantes no era un impedimento, sino una oportunidad nueva para que la gloria de Dios se manifestara. Así veían Josué y Caleb estos desafíos. Era diferente su perspectiva, al igual que ocurrió en el Mar Rojo y en Egipto. Ya conocían a un Dios que manifiesta su gloria en medio de los obstáculos. Pero cuando los espías regresaron de Canaán, dieron un mal informe, dice el texto. Un mal informe, devastador. Fíjense la importancia de la perspectiva con que presentamos la data. Ellos presentaron la data correcta con una perspectiva incorrecta. Sí, hay buena tierra, sí, hay gigantes, pero le faltó. Pero nuestro Dios es más grande. Sembraron una visión negativa de duda y de temor en Israel. Esta multitud, en vez de aferrarse a Dios, lo que hizo fue llenarse de incredulidad y de temor, y perdieron la esperanza, perdieron la confianza en el Dios que los había liberado de Egipto 15 meses antes, que había abierto en dos el Mar Rojo, que había tronado en Sinaí y había escrito con sus propios dedos la tabla de piedra. Pero Josué y Caleb, con corazones firmes, confiados en la soberanía de Dios, se levantaron y dijeron: la tierra es buena, y si el Señor se complace en nosotros, Él nos la entregará. Sin embargo, esas palabras cayeron en oídos sordos en el pueblo, y marcó el comienzo de una crisis profunda en el pueblo. El temor que sembraron con el informe no solamente los paralizó, sino que los llevó a un estado de desesperación y rebeldía contra Moisés, contra los dos espías, pero sobre todo contra Dios. Y entonces vino la sugerencia de devolverse para Egipto. Esto no solamente fue una falta de fe, eso fue un rechazo al plan de Dios frontal, a las promesas de Dios a Abraham. En lugar de confiar y avanzar en fe, contemplaron la posibilidad de abandonarlo todo. Moisés y Aarón, al ver esta rebelión, se tiraron con rostro a tierra. Y Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras por la incredulidad de este pueblo. Esta tensión fue creciendo, no escucharon la palabra de Dios, no escucharon la perspectiva de los dos espías de Josué y Caleb, y surgió esta rebelión contra Dios. Y en medio de su clímax de tensión, de este problema, entonces la gloria de Dios se manifiesta en el tabernáculo, interrumpe todo lo que está ocurriendo. Y el Señor, lleno de ira por la falta de fe de su pueblo, declaró que estaba dispuesto, escuche bien, a destruir toda la congregación y empezar de cero con Moisés. Sabemos que Moisés intercede en medio de la crisis, la misericordia de Dios, y Dios escuchó a Moisés, pero dictó un juicio severo. Dios en su justicia dijo que la generación incrédula no entraría en la tierra prometida, que solo Josué y Caleb recibirían esta bendición y todos los demás morirían postrados en el desierto. Y esto subrayó la importancia de la fe en Dios en contraste con la incredulidad. Esto es un recordatorio poderoso de que la incredulidad tiene consecuencias serias
en el reino de Dios. Y la verdadera fe trae victoria. Esta gente duró 40 años vagando por el desierto. Para Josué y Caleb fue una oportunidad, porque durante este tiempo fueron preparados y formados y vieron la mano de Dios de manera más clara, en contraste con la incredulidad del pueblo. Este evento nos muestra que tenemos un Dios que es soberano sobre el destino de su pueblo. Y que si nosotros nos negamos a confiar en sus promesas, en su fidelidad y en su poder, nuestra incredulidad va a tener consecuencias serias también. Pero ¿cuál es el tema principal que esta historia está trayendo a este pueblo escrito aquí en el Pentateuco? Es la incredulidad. En otras palabras, no seas incrédulo. El llamado de Dios al revelar esta historia y ponerla en las páginas de la Escritura es un llamado a su pueblo a no ser incrédulo. Y en el contexto del Nuevo Testamento tenemos una explicación también de esta historia. El libro de la Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículos 16 al 19, mire cómo lo dice el escritor de Hebreos. Dice, porque ¿quiénes? Habiendo oído, lo provocaron. Fíjense cómo el escritor de Hebreos lo llama, lo provocaron. ¿Cuál fue la provocación que el pueblo hizo contra Dios? No creyeron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fueron aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es decir, aquí el escritor de Hebreos se está refiriendo a la reacción que tuvo el pueblo ante el informe de los espías. ¿Cuál fue su respuesta? La mayoría, a pesar de haber visto las obras poderosas de Dios, mostró desconfianza e incredulidad a Dios. Y esto fue una provocación al Señor. Y Dios juró que esa generación no entraría en su reposo, que se iban a quedar postrados en el desierto. Esta falta de fe y de incredulidad tiene consecuencias graves. Así que en el contexto de Hebreos, la incredulidad es una resistencia activa a la revelación y promesa de Dios que resulta en desobediencia y rechazo de su plan. Es decir, es una advertencia contra nosotros creyentes que no hagamos lo mismo. Siempre que rechazamos su plan, siempre que se evidencia desobediencia, es incredulidad traducida en una resistencia activa al plan de Dios y a sus promesas. El apóstol Pablo también lo refiere en 1 Corintios 10, versículo 5. Él dice, y no vamos a leer todo, pero el contexto es este, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y después dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Pablo menciona que la mayoría de los israelitas no agradó a Dios y murieron en el desierto. Que esa fe y esa incredulidad del pueblo se manifestó en rebelión y en murmuración también. Esto es la queja, la murmuración. Estos versículos nos muestran que la historia de Israel es un recordatorio para nosotros. Ocurrió como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Qué? Incredulidad, traducida en desobediencia y rebelión y rechazo al plan de Dios. Para Pablo, la incredulidad no es solo falta de fe en Dios superficial, sino que se muestra en falta de obediencia a sus mandamientos. Es una desconfianza en la provisión de Dios y su guía. Y esa desconfianza va a llevar irremediablemente al pecado y a la desobediencia. En ambos casos aquí, la incredulidad es una falta de fe en Dios, en su fidelidad, en sus promesas, a pesar de las pruebas evidentes alrededor de nosotros, de su poder y de su bondad.
No faltan esas pruebas. Aquí en el Nuevo Testamento es una advertencia para nosotros a no caminar en la manera que esta gente caminó. Debemos confiar en Él, rechazar la incredulidad, evitar la desconfianza en la bondad y el poder de Dios. Al fin y al cabo, todo esto apunta a Cristo. Jesucristo es verdaderamente el centro de todo lo que vemos en la Escritura, incluso en estas historias del Antiguo Testamento. No son principalmente historias para resaltar a Josué y a Caleb, sino que apuntan a Cristo. Él mismo lo dijo. Juan 5:39 dice: ustedes examinan las Escrituras, que en ese momento estaba hablando del Antiguo Testamento, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús está apuntando, está tomando estas historias, diciendo que apuntan a Él. De hecho, los discípulos creyeron en Jesús cuando entendieron el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó ahí en Lucas capítulo 24, versículo 44? Que Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Y qué fue lo que comprendieron? Lo que dijo antes, que tenía que cumplirse todo lo que de Él estaba escrito en Moisés. Pero cuando le tocó a los apóstoles predicar el Antiguo Testamento, ¿cómo lo hicieron? También, miren lo que dice Hechos 2:30, dice: pero predicando la palabra, los apóstoles, pero siendo profeta David, y sabiendo que Dios le había jurado en sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. A este Jesús, Dios, de lo cual todos somos testigos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Es decir, brinqué a un versículo, pero el punto principal es que cuando los apóstoles predicaron el Antiguo Testamento, lo predicaron a la luz de Cristo. Y la historia de los dos espías no es la excepción. Esta historia es un relato que tiene varias caras, pero que apunta a Cristo, a su plan de redención. Y nos muestra algunas cosas. Por ejemplo, la soberanía de Cristo, que es revelada también en el Nuevo Testamento. Dios demostró que Él es soberano al dirigir a su pueblo como Él quiso, a la tierra prometida, al hacer juicio sobre aquellos incrédulos. Pero la soberanía de Dios se ve más gloriosamente en la persona de Cristo. Él ejerce autoridad sobre todas las cosas. Miren lo que dice Mateo 28:18. Y acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando vemos la historia de los dos espías, vemos a un Cristo que tiene toda autoridad y es soberano sobre todo. Además, Josué y Caleb demostraron una fe que fue dada por Dios a ellos. No fue una fe de ellos, fue una fe que vemos en el Nuevo Testamento, que es un regalo de Dios. Pero la fe en Cristo también es un regalo de Dios. Y así como Josué y Caleb confiaron en Dios para conquistar Canaán, nosotros debemos poner nuestra fe en Cristo para la vida eterna. Mire lo que dice. Mira la razón por la que vemos estas historias de Jesús aquí en Juan capítulo 20, versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes, ¿qué? Crean. ¿Para qué está todo escrito aquí desde Génesis al Apocalipsis? Para que ustedes crean. ¿Crean qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y después, ¿qué va a pasar? Y para que al creer tengan vida eterna. Amados, ese es el centro de todo. Pero hay otra cosa muy interesante que vemos aquí acerca de Cristo en la historia de los dos espías. La incredulidad de la mayoría resultó en un juicio severo de parte de Dios y una condena a vagar 40 años por el desierto. La fe en Cristo es crucial, pero también a Cristo se le ha adjudicado el juicio. Hay una perspectiva de la persona de Cristo que usualmente no vemos
y es el que está sentado en el trono, juzgando, juzgará a todos. Su papel como juez. Y mire cómo lo describe cuando habló de esto. Él dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Pero ¿quién está dando esa sentencia? Él no está diciendo un principio externo que él aprendió. Él está dando una sentencia como juez, sentado en su trono. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una sentencia del juez en contra de la incredulidad. En cuarto lugar, vemos a Cristo como el buen pastor. ¿Cuál fue el rol de Josué y Caleb en esta historia? Fueron buenos pastores. Es decir, fueron fieles en guiar y dar ejemplo e influir al pueblo en el propósito de Dios. Y en esto ellos están reflejando al buen pastor. En esto su vida está reflejando al verdadero líder perfecto que es Jesús, nuestro buen pastor. Que dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. La vida de Josué y la vida de Caleb no son más que sombras del buen pastor, al que debemos oír cuando dice, la tierra es buena, podemos, camina. Esta historia de los dos espías nos muestra tantos aspectos cruciales de Dios, de Cristo, del plan redentor, de su soberanía, de su juicio, de su propósito y de la manera que debemos de caminar y tomar decisiones todos los días. Y toda la Biblia, yo quiero hacer un pequeño recorrido por la Escritura que nos habla de esto. Fíjense lo que dice en Marcos capítulo 11, versos 22 al 24. Fíjense, dice, y Jesús respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea lo que dice que va a suceder, le será concedido. Por esto les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya la han recibido y les serán concedidas. Es un texto tremendo. Evidentemente en el contexto de toda la Escritura sabemos que estas cosas que les serán concedidas son cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Primera de Juan 5:4, un hermoso texto que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sí, pero después dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hebreos 13:12 nos hace una advertencia todavía más clara. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mateo 13:58 nos da un registro impresionante de algo que ocurrió en el ministerio de Cristo. Dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Romanos 4:20 dice, sin embargo, hablando de Abraham, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ya vimos Hebreos 3, que dice que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y le habla en Lucas 24 a estos discípulos, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y finalmente, nuestro amigo Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. Amados, vemos todas estas cosas en esta historia de los dos espías en la Escritura. Y nosotros, y tú, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vas a abrazar estas verdades de Dios en tu vida? La idea central de este pasaje de Números 13 es la importancia de la fe en Cristo, incluso cuando enfrentamos desafíos que parecen gigantes.
Y hay un contraste entre la fe de Josué y Caleb y la de los 10 espías, los otros 10. Y esto muestra que la falta de fe puede llevar a consecuencias impensables, desesperanza, desobediencia, consecuencias graves, mientras que la fe en Dios nos permite avanzar hacia los propósitos de Dios en nuestras vidas. Una historia que es muy conmovedora y ilustra cómo es que debe ser esa fe. Es de un evento que ocurrió en una casa que se incendió en fuego. Eso es una experiencia desagradable. Y en medio del fuego todos salieron, pero uno de los niños de la casa tuvo que subir al techo porque el fuego no lo dejó salir por la puerta. Sube al techo. Allí en el techo estaba desesperado y debajo estaba su padre con los brazos abiertos y le decía: salta, ven que te voy a atrapar. El padre sabía que si el niño no saltaba, no iba a salvar su vida. Así que trata de convencerlo, le dice: salta que yo te estoy esperando, salta. El niño solo podía ver el fuego y el humo y la oscuridad, no veía a su papá. Estaba más de la voz. Y entonces estaba asustado, y el padre le dice: salta que te atraparé, pero el niño temblando le dijo: papá, no te puedo ver. Entonces el papá le dijo: pero yo sí te veo y eso es lo único que importa. Esa es la respuesta de Dios a estos espías, a este pueblo. Yo sí veo lo que va a pasar y eso es lo que importa, no lo que ustedes ven o no ven. En medio de la oscuridad y el temor debemos tener fe en aquel que nos ama, que nos cuida, que nos ha prometido estar con nosotros, aunque no podamos ver el camino claro. Gloria a Dios. Antes de ver algunos principios e implicaciones, quiero hacer un disclaimer. ¿Saben lo que es un disclaimer? Y una aclaración. Quiero aclarar que al hablar de valentía y enfrentar los miedos, no estamos sugiriendo que actuemos de manera imprudente y que tentemos a Dios para hacer lo que nosotros queramos y salirnos con la nuestra. Esa no es la idea que estamos diciendo. La Escritura nos llama a ser sabios y discernir su voluntad en cada situación. Lo que estamos hablando es del peligro de dejar que el miedo y la incredulidad nos paralicen para enfrentar los desafíos que Dios mismo pone delante de nosotros. No se trata de actuar sin pensar alocadamente, sino de confiar en que si Dios nos llama a algo, Él también nos capacita, va adelante, nos acompaña y es el vencedor. Amén. Entonces, la primera cosa que podemos aprender de todo esto es que la fe en Dios va más allá de las circunstancias visibles. No son las circunstancias lo que dictan nuestras vidas. Es nuestra fe en Dios y sus propósitos. Caleb y Josué, verdaderamente los 10 espías no estaban equivocados en el informe y la data que dieron, objetivamente hablando. Donde estaban equivocados era en pensar que eso no era suficiente, que Dios no era suficiente para vencer esa data. Parecían insuperables, tenían temor, pero Dios lo estaba invitando ahora a confiar en Él. Imaginen, voy a poner ejemplos, imaginen una familia, algunas aplicaciones, imaginen una familia, está pasando por una crisis financiera, las cuentas se acumulan, las facturas y las soluciones parecen imposibles de alcanzar. Los padres están abrumados, se sientan, llaman a los hijos, oran juntos. Y él dice: no podemos ver cómo saldremos de esto. Pero sabemos que Dios tiene un plan. Y a pesar de la incertidumbre, esta familia elige seguir confiando en que Dios proveerá. Amén. Número 2. Es un llamado a mantenernos firmes en esa fe, aunque la mayoría no esté de acuerdo. Es decir, no es una encuesta de quién está de acuerdo con lo que se va a hacer o lo que está por delante. Es una encuesta de uno. ¿Qué piensa Dios de esto? Hay una canción de Marcos Vidal que dice, solo déjame saber que eres tú quien me llama, porque tú eres mi esperanza.
Esto es una encuesta de uno, Dios. Debemos estar dispuestos a mantenernos firmes en esa fe, incluso cuando significa ir en contra de la corriente. La mayoría de los espías y del pueblo eligió el miedo, pero Caleb y Josué, en contraposición de una multitud de millones, dijeron no, nosotros no, creemos en Dios. Y esto me trae la idea de algún joven que esté aquí. Los jóvenes tienen una presión inmensa de ir en contra de la corriente como cristianos, incluso dentro de los cristianos. Tomar decisiones que no están alineadas con la mayoría, pero alineadas con las escrituras, es muy difícil. Porque tú dices esa frasecita, papi, todo el mundo lo hace. Sí. Pero aunque la mayoría está de acuerdo con algo, no quiere decir que Dios está de acuerdo con eso. Y él dice en su corazón, este joven, yo sé que esto no es lo que la mayoría cree, pero es lo que Dios me está llamando a hacer. Y decide también ser fiel a Dios, como Josué y Caleb. Número 3, una fe valiente en lugar de temerosa ante los desafíos. Y aquí la palabra a resaltar es valentía. Debemos enfrentar los desafíos con una fe que sea valiente, en lugar de cobarde, que es una mejor manera de ilustrar la incredulidad en este sentido. La cobardía. Esto es crucial para cumplir los propósitos de Dios en su pueblo. La valentía en contraste con la cobardía. Debemos de ver el plan de Dios a través de los ojos de una fe puesta en un Dios todopoderoso. Ver las promesas de Dios. Y meditando en estas cosas, y lo conversaba con el pastor Tomás, le decía, yo veo al cobarde en la misma contraposición del perezoso de Proverbios. ¿Por qué? Porque la cobardía se disfraza. Miren lo que dice el perezoso de Proverbios 26:13. Dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. ¿Y qué hace? Se queda acostado porque él está considerando más seguro para él quedarse acostado. Este perezoso lanza una cortina de humo, de prudencia y de cautela. ¿Verdad? Eso es lo más prudente. Pero en realidad es un haragán que no quiere salir de tu cama. Asimismo, el incrédulo y el falto de fe lanza una cortina de humo de prudencia y de cautela para disfrazar su cobardía y su incredulidad. Que Dios nos guarde. Imagina esta historia, una madre, y este nos lleva al cuarto punto, de que debemos pensar con valentía en las futuras generaciones. Fíjense que lo que hizo Josué y Caleb impactó toda una generación nueva que surgió, liderada por su ejemplo y su influencia. Amén. Las decisiones que tomamos hoy basadas en la fe van a impactar también las generaciones que vienen, porque los que vienen detrás van a ver y van a seguir los pasos y van a actuar de esa manera. Y mírense, esa fue la generación que vio, la generación de 20 años hacia abajo, que miró a Josué y a Caleb actuar con valentía y fe, fue la generación que ellos lideraron en las batallas enfrentando la tierra prometida. Tenían, digamos que lo que llamamos una calidad moral para decir, síganme, Dios estará con nosotros. Él es igual a una madre cristiana. Son ejemplos de la vida que pasan diariamente, estas cosas. Quizás no aplican a todo el mundo, pero nos ilustran. Una madre cristiana tiene que tomar una decisión, cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque ha visto la necesidad de cuidar mejor a sus hijos, que están siendo descuidados. En el caso particular de ella, quiere guiar a sus hijos espiritualmente y está buscando un trabajo quizá con menos ingreso económico, pero que tenga más libertad para pasar tiempo con sus hijos, en la etapa en que están. Hay un temor. ¿Cuál es el temor? ¿Me va a dar el dinero? ¿Me va a alcanzar el dinero? Pero decide dar un paso de fe, confiando en que Dios proveerá. Años después, ¿qué dicen sus hijos?
testifican cómo esta decisión de fe permitió que ellos crecieran en fe y conocieran a Dios de manera más profunda. Y número 5, yo creo profundamente que la fe está ligada a la manera en que oramos. La perseverancia en la oración está conectada con la fe en Dios. Es un reflejo de una fe sólida, especialmente cuando el cumplimiento de esa oración aparenta estarse retrasando cada vez más en el tiempo. Aunque la respuesta a nuestras oraciones no siempre fue inmediata, en el caso de Josué y Caleb, ¿cuánto duró? 40 años. No sabemos, quizás Josué y Caleb pensaron que después de esto Dios iba a destruir a esa gente y iban a entrar de una vez para la tierra prometida. No sé lo que pasó por su mente, pero Dios lo hizo esperar 40 años. Como una esposa cristiana, tiene un esposo incrédulo. Este hombre se burla de su devoción a Dios. Ella ha estado orando fervientemente por años, que Dios toque su corazón, que Él revele su amor. Los años pasan y la conversión de su esposo parece cada vez más improbable, pero ella sigue orando en fe al Señor. Y en este caso particular, un día, él se interesa en la cosa de Dios y le dice: yo quiero ir a la iglesia. Y va. ¿Y sabe qué ocurre? Se convierte. Hay una frase que leí que dice lo siguiente: ten cuidado en tus oraciones, sobre todo de limitar a Dios, no solo por incredulidad, sino por imaginarte que tú sabes lo que Él puede o no puede hacer. Espera cosas inesperadas, más de lo que pedimos o entendemos. Cada vez, antes de interceder, quédate en silencio primero y medita a Dios en su grandeza, contémplalo en su gloria y después ora y espera cosas grandiosas. Esto nos ayuda a entender cómo esta historia de los 2 espías puede inspirarnos, motivarnos, hacernos ver cómo caminar más en fe y perseverancia en las cosas que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros, en sus promesas. Amados, hoy estamos enfrentando una verdad crucial, todos nosotros. En el reino de Dios, la cobardía no solamente es un rasgo del carácter, sino que es un pecado y serio. La historia de los 2 espías se revela tanto, nos muestra cómo la fe y la incredulidad tienen una incidencia grande en el pueblo de Dios. Y nos recuerda que Cristo es el centro de nuestra esperanza y de nuestra fe. Cuando Moisés envió a los espías a explorar la tierra, la mayoría regresó con temor, cuestionando la capacidad de Dios de cumplir su promesa. Pero solo Caleb y Josué vieron la tierra con los lentes de la fe en un Dios soberano y todopoderoso. ¿Estamos viviendo con esa misma fe nosotros? La cobardía de los otros espías desafiaba la soberanía de Dios, no glorificaba a Dios. En el reino de Dios, la incredulidad no solamente es una falta de fe, es un desafío frontal a Dios, directo a Él. Cuando actuamos con miedo y duda, cuestionamos el poder transformador de Dios. No podemos permitirnos vivir con una fe tan estancada y superficial, amados. Cristo nos llama a una fe valiente que desafíe las circunstancias alrededor. ¿Estás viviendo con esa fe que lo transforma todo alrededor? Confiando en su soberanía. La cruz de Cristo es más que un símbolo. La cruz de Cristo es donde reside el poder que desafía todo alrededor. Es donde se manifiesta la redención nuestra, que nos da esperanza y confianza. Que si Cristo murió por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Dejarás que los gigantes te hagan estancarte en tu vida? ¿O vas a vivir con audacia, que es un reflejo de la confianza en un Dios que todo lo puede? Ahora, ¿habrá alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo? Hoy es el día de poder decidir.
Estos 2 espías eligieron 10 por un lado, 2 por otro. ¿Cuál de los grupos decides tú estar? ¿Los que creyeron o los que desafiaron a Dios en incredulidad? No te quedes atrapado por esa incredulidad. Cristo te llama a dar un salto a sus brazos eternos para que seas salvado de las llamas. No permitas que la duda te impida experimentar la vida eterna. Entrega tu vida a Cristo hoy, allí donde estás. Confía en su poder para transformar tu eternidad, que es lo más importante, amados. Debemos mantener nuestra fe en Cristo, amados, incluso cuando enfrentemos gigantes y desafíos. La historia de los 2 espías nos muestra ese contraste entre fe e incredulidad. Josué y Caleb frente a los 10 espías. Ellos confiaron en la promesa de Dios, vieron más allá de los gigantes, vieron a un Dios más grande que los gigantes. Cristo es soberano, hermanos, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días para ayudarnos hasta el fin. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Debemos vivir con esa valentía de confianza en Cristo, en su obra. Una fe valiente frente a los desafíos, que impacte nuestras vidas, que impacte a la gente alrededor de nosotros para la gloria de Dios y que impacte incluso las futuras generaciones. ¿Estás dispuesto hoy a responder a esta palabra? Es el llamado de Dios para mí y para todos nosotros. ¿O vivirás con miedo y duda, cuestionando siempre si Dios es capaz de hacer esas cosas? Que confrontemos nuestra propia realidad, nuestro propio caminar, que examinemos nuestras propias decisiones y podamos despertar hoy y abrazar esa fe que confía en un Dios que tiene un control total de todas las cosas. Quiero terminar con una frase de A.W. Tozer que le pone el sentido a todo esto, en mi opinión. Dice: la fe verdadera se basa en el carácter de Dios y no pide más pruebas que las perfecciones morales de un Dios que no puede mentir. Amén.